vidas, nuestras muertes no serán diferentes a las de un pez dorado. Oh, qué ridiculez. Después de toda tu charla, ¿quieres decir que solo hay una opción? Creer o no creer. Así es. Efectivamente, o sea, aquí directamente el debate ya se decanta del lado teísta. El problema de la moral podría el ateo todavía argumentar quizá que la moral podría funcionar para la supervivencia de la especie y demás, pero sigue eso sin tener sentido. O sea, al final del día simplemente son las bolas de billar siguiendo chocando entre sí para seguirse moviendo. O sea, realmente no hay un propósito, no hay un sentido, ¿no? A las cosas. Y tu inteligencia no es más que pues, lo que venimos viendo, ¿no? Eso es todo. De eso se trata todo. La diferencia Choques de entre su bolas de posición billar. y la mía es que usted les quitó su elección. Les exigió que eligieran la casilla marcada con no creo. Sí, porque quiero liberarlos. Porque la religión es como un virus mental que los padres han heredado a sus hijos. Esa es la postura de la mayoría de los ateos, por lo menos de los ateos que nosotros vemos. Hay ateos ciertamente que son ateos prácticos, que viven en la iglesia como si nada, pueden fingir que son cristianos, no dicen nada, no tienen fe, no creen en Dios, pero ellos directamente lo manifiestan como si lo creyeran. Si tú les preguntas, te van a decir, sí, sí, sí hay Dios. A lo mejor no tienen fe ni creen en Dios, sin embargo lo hacen por una cuestión de pues por una cuestión de conveniencia, de cuestión de social, para encajar en la sociedad y demás. Pero los ateos militantes son como el profesor, o sea, quieren que nadie crea en Dios. E inclusive adoctrinan a niños pequeños tratando de informarles de que no hay Dios, porque según ellos, la religión es un virus, es una enfermedad, es un trastorno, es un problema en contra de los seres humanos que la practican. Y creer en Dios te haría más tonto, ¿no? Inclusive no recuerdo sí, en un debate de Danan dice, no, es que si Newton no hubiera sido creyente, hubieras logrado mucho más, ¿no? Precisamente porque eres creyente, crees que hay un orden en el universo. Precisamente los científicos trabajan así. Y el cristianismo es el peor de todos. Lentamente se mete en tu vida cuando estás débil, enfermo o indefenso. Efectivamente, más que ateos son muchas veces anticristianos. Lo que ellos hacen es atacar el cristianismo, lo detestan, lo desprecian y se burlan, hacen páginas con memes ateos en contra del cristianismo y le llaman dictador y precisamente odian a él, ¿no? Hay una historia donde dice, bueno, estoy esperando la página de ateos donde se burlen de Zeus, de Horus y de cualquier dios egipcio, griego, nórdico, etcétera. Ah, cierto, ellos no se burlan de esos dioses porque no existen, pero se burlan del cristianismo porque Cristo es verdad, ¿no? No solamente, sí, el Dios del cristianismo es correcto, sino además es su Hijo Jesucristo. Hay pruebas, evidencias históricas de que es real, pero tienen un odio en contra de él, ¿no? Y han propagado una leyenda negra en contra de su iglesia, que comenzó quizá con los protestantes o inclusive desde antes con los musulmanes, los gnósticos, etcétera, y se hace una campaña negra en contra de la iglesia, en contra del cristianismo, y ellos de ahí se aprovechan para decir que justificar su odio, ¿no? Decir, es que odio al cristianismo porque las cruzadas, es que odio al cristianismo por la Inquisición. Buscan leyendas negras para justificar su odio, cuando no está justificado, ni aunque fuera cierto, no está justificado su odio hasta el cristianismo de hoy. Yo estoy en contra de la leyenda negra y la Inquisición no fue como la enseñan en la escuela. Pero aún si hubiera sido, no tendría ninguna justificación el ateo para decir, es que los cristianos de hoy son como los inquisidores, hay que eliminarlos. No, no tienen ninguna razón para odiarlos, simplemente es su ideología, ¿no? En contra de esto. Pero realmente no hay ninguna razón no hay nada que justifique su odio irracional en contra del cristianismo. ¿La religión es una enfermedad? Sí, sí, infecta todo. Es la enemiga de la razón. ¿Razón? Profesor, usted dejó la razón hace mucho tiempo. Exactamente, o sea, ese es el ateo que cree que la religión es contraria a la razón, contraria a la ciencia.
pero realmente los únicos que están contrarios a la ciencia y contra la razón son esos ateos que cierran su mente a cualquier posibilidad de diálogo y simplemente dicen Dios no existe porque no existe nada más que lo físico. Lo físico es lo único que existe y lo único que puedo demostrar científicamente es lo que puedo demostrar empíricamente. Si no hay un experimento, no existe. Es absurdo, una posición completamente vacía y ridícula. Lo que nos está enseñando aquí no es filosofía, ni siquiera es ateísmo. Lo que nos está enseñando aquí es antiteísmo, no es suficiente. Necesita que todos no creamos como usted. ¿Por qué no admites la verdad? ¿Quieres enredarlos en tu primitiva superstición? Lo que quiero es que tomen su propia decisión. Eso es lo que Dios quiere. Sí, nosotros como apologistas no tratamos de convencer a nadie de que sean cristianos. Nosotros predicamos el Evangelio tal como nos lo pide la Biblia, que es la palabra de Dios. Predicar a tiempo y a destiempo, lleven el Evangelio a todo el mundo. Si lo aceptan ustedes o no, ya es problema de ustedes. Nosotros simplemente les estamos llevando. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Una pregunta que me hacen mucho los ateos es, ¿por qué tienes que predicar el Evangelio? Que Dios no se puede mostrar a sí mismo. ¿Para qué tú lo tienes que defender? Bueno, precisamente Dios ha querido hacer al hombre partícipe de la salvación. Él podría haber hecho unilateralmente todo, pero ¿qué mérito tendría para la humanidad? ¿De qué le serviría a la humanidad que Dios lo salve sin que ellos muevan un dedo? La idea de Dios es que la humanidad se salve a sí misma, ¿sí? A través de Él, de su conversión y su cercanía con Jesús. La idea es que el hombre participe en la creación, ¿no? Algunas ramas protestantes creen que solamente es Dios el único que decide si te salvas o no. Precisamente necesitamos los seres humanos participar. Por eso Dios bajó, por eso instituyó apóstoles, por eso hizo una iglesia, para que sea parte de la salvación y pueda haber una interacción real con la creación y podamos tener un mérito para estar con Él. Claro, nosotros no tenemos el alcance para ser salvos. Es Dios quien nos hace salvos. Eso está lógico, está claro. Pero sí participamos, por lo menos como está. Recuerdan, no sé si hayan visto en la pintura de Miguel Ángel, donde está Dios con el dedo estirado y Adán con el dedo flexionado. Dios se acerca, Dios da el 90% o el 99%. Pero el hombre tiene que dar ese 1%, ¿no? para estar con Él. Nosotros tenemos que ser partícipes de la salvación. Dios no lo va a hacer todo. Claro, Él es el que salva al final del día, pero no lo va a hacer todo. Quiere que nosotros participemos en la creación y por eso nosotros somos capaces de crear. Dios quiere que nosotros participemos en la salvación. Por eso nosotros estamos destinados a también participar en la salvación, a llevar el Evangelio. También vamos a estar destinados a perdonar los pecados, inclusive por medio de los ministros. O sea, el hombre también tiene que ser parte de la salvación. Sí, ese es el mensaje de Cristo. Por eso es que se hace hombre y por eso es que instituye ministros, embajadores de Dios en la tierra, para ser parte de esa salvación. Voy a disfrutar reprobándote. Pero ¿a quién realmente quiere reprobar, profesor? ¿A mí o a Dios? ¿Odia a Dios? Ni siquiera es una pregunta. Ok. ¿Por qué odia a Dios? Ese es el trasfondo de muchos ateos. Quizá me atrevería a decir que la gran mayoría. En el fondo odian a Dios. Están frustrados con la realidad que ven. No están conformes con la realidad que ven. Y en el fondo odian a Dios, ¿vale? Muchos han dicho, bueno, si este universo es creado, pues fue creado por un tonto, ¿no? O si este universo es creado, fue creado de manera negligente, todo está mal. Yo podría hacer un universo mejor, es lo que dicen, ¿no? Una frase que escuché en Rincón Apologético con el buen Santiago, él dijo que no era suya su frase, pero me gustó mucho y no sé de quién era, pero dice, si yo fuera omnipotente haría el universo distinto, pero si fuera omnisciente lo haría exactamente igual como está. Porque claro, nosotros no sabemos por qué el universo está así, porque hay parásitos que te hacen sufrir, pero probablemente alguna vez lo sepamos. Hace unas cuantas décadas se pensaba que los virus eran una cosa completamente absurda que no necesitaba existir.
Se pensaba de eso de los virus. Sin embargo, después se detectó que se encontró que los virus formaban parte de la evolución. Si los virus, básicamente los seres humanos no existiríamos, no estaríamos aquí sin los virus, porque transmiten información genética entre especies distintas, ¿no? Pueden transmitir mutaciones entre especies que no tienen ninguna relación. Y básicamente sin los virus, los seres humanos no estaríamos aquí. Entonces todo lo que parece que en un principio pudiera ser malo, pues puede ser parte del plan de Dios, y de hecho eso es lo que planteamos los teístas, ¿no? Todo lo que sucede sucede por una razón. Sí, a lo mejor estás muy triste porque un familiar tuyo falleció, pero realmente el hecho de que haya fallecido es parte de la salvación de la humanidad. Es parte tal vez de tu propia salvación, ¿no? No es como que voy a agarrar este sufrimiento y lo voy a convertir en odio contra Dios y voy a decir que eso es una buena justificación para no creer en Dios. No, precisamente el hecho de que haya sufrimiento nos acerca a Dios, ¿sí? Nos sensibiliza. Tú no puedes sentir empatía por una persona que sufre si tú nunca has sufrido, ¿vale? El sufrimiento no es malo necesariamente, ni en todos los casos. Tienen que dejar esa actitud hedonista, posedonista, donde hay que procurar el placer y rechazar el sufrimiento. Y bueno, pues dicen, el aborto no es malo porque realmente el embrión no sufre, no tiene la capacidad de sufrir. Completamente absurdo, ¿no? Una brújula moral totalmente ridícula, ¿no? Donde lo que no causa dolor, pues no está mal, y lo que causa placer está bien. Entonces, si una persona quiere ser promiscua, por ejemplo, o quiere tener un montón de parejas de su mismo sexo, eso está bien porque causa placer. Mientras le dé placer y no le dé sufrimiento, todo está bien, ¿no? Y si no da sufrimiento, entonces no está mal. No importa que acabes con la vida de una persona que si no le causa sufrimiento. Por ejemplo, una persona en estado de coma no tiene la capacidad a lo mejor de sufrir, entonces está bien acabar con su vida, ¿no? La eutanasia también, o sea, está sufriendo la persona, hay que evitar el sufrimiento a toda costa. Y por eso es que luchan por la vida de los animales que pueden sentir, que son sufrientes, y al mismo tiempo condenan a la muerte a los embriones, que son seres humanos perfectamente capaces de convertirse en un adulto como nosotros, como tú, como yo, pero como en ese punto, en esa etapa de su vida, no tienen la capacidad de sufrir, pues entonces no está mal acabar con su vida. Posedonismo terrible. Posedonismo terrible. Esto es ridículo. ¿Por qué odia a Dios? Responda a la pregunta. ¿Ha visto la ciencia y los argumentos? La ciencia avala su existencia, conoce la verdad. ¿Por qué lo odia? ¿Por qué? Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Porque Él me quitó todo lo que era importante para mí. Sí, yo odio a Dios. Todo lo que siento por Él es odio. ¿Cómo puede odiar a Dios si no existe? Jaque mate. No probaste nada. Quizá no. Eso es lo que vemos con los ateos más recalcitrantes, los más pesados, los más agresivos, ¿no? Que terminan aceptando su odio a Dios, y lo vemos en sus memes y demás, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo puedes odiar algo si realmente no existe? No tiene sentido. El resentimiento que sienten hacia Dios y hacia el cristianismo y hacia la religión realmente no tiene sentido si no existe, ¿no? O sea, yo no creo en los unicornios, pero no odio los unicornios. O sea, si me mandan una imagen de un unicornio, digo, qué lindo. Pero no voy a hacerle unos memes blasfemos, ¿no? Sodomizando al pobre unicornio, o haciendo cualquier cantidad de obscenidades que hacen los ateos. No tiene sentido esa agresividad. Como dice Richard Dawkins, humíllalos, insúltalos, ríeteles en la cara. Eso es odio puro. Eso no lo deben de hacer. Si ustedes no creen que existe a Dios, pues está bien, o sea, ya se les predicó, se les dio la información, está muy bien, pero no tienes por qué atacar la religión de esa manera, ni tampoco, mucho menos, estar tratando de convencer a la gente de que no crean en Dios. Eso, o de acusar a la religión de ser una enfermedad y una cosa horrible, no tiene sentido.
Ellos deben elegir. ¿Está Dios muerto? Dios no está muerto. 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 Ah, siempre me gusta mucho esa parte. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Regocíjense, amigos. O sea, estamos en la verdad. Eh, Traten ahora de vivir conforme a que esa verdad, conforme que están en esa verdad, ¿no? Traten de apoyar a sus pares, amen a sus enemigos, aunque los desprecien, cuiden a los suyos, cuiden a su familia y traten de hacer lo que puedan por el mundo. Combatan con paz ese ataque que hay en contra de los cristianos y en contra de la moral. Ustedes ven que hoy en día la moral se ha vuelto algo terrible, ¿no? Se busca la muerte, se busca el placer hedonista y realmente no tiene ningún sentido. Pero bueno, seguimos aquí y seguimos resistiendo hasta que regrese. Sobre cuándo regrese Dios, fíjense que tengo una pequeña reflexión final. Cuando empieza sus milagros Jesucristo, la Virgen María, su madre, le dice, estos no tienen vino, pidiendo su apoyo, ¿no? Rogándole. Y Jesús le dice, ¿qué quieres conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero minutos después, instantes después, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero instantes después termina haciendo el milagro, termina dándoles vino. O Jesús se contradijo y decía, todavía no ha llegado mi hora, pero sí era su hora. O lo que nos está enseñando es que antes de que llegue la hora, va a ser necesaria una declaración de los seres humanos. Lo que marca el inicio de los milagros de Jesús es precisamente que la Virgen María da una frase muy importante. Cuando él le dice, ¿qué quieres conmigo, mujer? Todavía no llega mi hora. Ella le dice a los que estaban ahí, háganlo todo lo que él les mande, ¿vale? Esa es una declaración de fe. Ella confía tanto en su hijo que a pesar de que le dice que no va a hacer el milagro, se lo acaba de decir, tiene tanta confianza que sabe que puede confiar en él. Y dice, confíen en él como yo confío en él, hagan todo lo que él les diga. Y esa declaración es lo que marca el inicio de los milagros de Jesús. El mundo se va a acabar el día que lleguemos a ese punto, ¿no? De que confiemos en Dios. Bueno, pues muchas gracias por ver. Les saluda Fercho. Hasta luego, Masters.